En el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de las estrellas, se está refiriendo a los obispos de la iglesia, porque dice que el Señor tiene 7 estrellas en las manos, y nos da la explicación en el libro de Apocalipsis. Dice, estos son los ángeles de las iglesias, pero los ángeles de la iglesia son los pastores de las iglesias. Ángel significa mensajero, ¿no? Pero ahí no se está refiriendo a la caída. Una mala interpretación, entonces. Y es una mala interpretación, es muy común, muy frecuente. Muchos interpretan eso, pero ese versículo ahí no aplica eso. No podemos, yo sé que se hace muy frecuentemente, toman versículos de acá y entonces hacen como un muñeco, lo arman, y ahí hay problemas. Ok, bien, vamos entonces con Gracias. No, para servir. Me quedé con eso pensando desde la semana pasada. No creo que le contesté bien a la hermana, pero dije, cuando la vea nuevamente voy a contestar. Ok, nos habíamos quedado en el libro 13, habíamos visto varias cosas, habíamos hablado de lo que se llama una superposición de realidades. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir que es una superposición de realidades? ¿A qué se refiere? Son realidades paralelas. Ok, ajá, se puede decir. Okay. Ocurren en la misma dimensión, pero no vemos. Bueno, no en la misma dimensión, diferente dimensión, pero en el mismo. Por ejemplo, cuando hablamos cuando vimos el castigo de la serpiente, cuando el Señor castiga a la serpiente, vimos que le dice a la serpiente, ¿dónde está? Le dijo a la serpiente en el 14, le dijo a la serpiente en el 3:14, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días. Bueno, pero ¿cómo Dios va a castigar a una serpiente haciendo lo que la serpiente hace? Porque eso es lo que hacen las serpientes. Las serpientes se arrastran, ¿no? Están comiendo polvo todo el día de su vida. Pero ¿por qué se refiere? Porque ese es el castigo que Dios le da a la serpiente. Y es porque Satanás, al usar a la serpiente, por Satanás usar la naturaleza animal de la serpiente, el castigo de Satanás o del querubín viene a ser ¿qué cosa? Que Dios lo baja a la naturaleza, a la dignidad de la serpiente. Porque hay una jerarquía en el orden de Dios establecido. Y de todos los seres creados, físicos, el que más alto jerarquía o más alto rango tiene es obviamente ¿quién? El ser humano, nosotros. De hecho, nuestra misma anatomía, nuestro físico revela la dignidad del hombre. El hombre camina con la cabeza erguida, caminamos en 2 pies. Todos los animales caminan de 4 patas, mirando hacia abajo, hacia el suelo, ¿no? Bueno, podemos decir que la jirafa está mirando hacia arriba, pero camina en 4 patas. Tal vez tiene una dignidad más alta. Pero entonces cuando Satanás cae, él cae al nivel del animal que él usó para engañar al hombre. Entonces por eso cuando Dios le dice te arrastrarás, no estaba tanto hablándole a la serpiente, sino al querubín, y dice, ahora tú te vas a arrastrar como una serpiente, ahora vas a comer polvo como una serpiente. Entonces que la caída de Satanás no es que él cae a la dignidad o a la naturaleza humana, sino que cae a una dignidad, una naturaleza inferior a la humana, la naturaleza de un reptil, de un animal que se arrastra, ¿no? Entonces ahí es cuando lo que vemos lo que se llama la superposición de realidades, como mismo vimos que en Ezequiel, cuando le habla al rey de Tiro y le dice que van a venir y voy a mandar y los hombres te van a matar, no le está hablando al rey de Tiro, aunque sí le está hablando al rey de Tiro, ¿no? Sino que está usando ese lenguaje antropomórfico para referirse a Satanás y a la caída que iba a tener. ¿Ves? Nuevamente, los papelitos los pasamos. Papelitos, si quieren hacer preguntas, yo voy a dejar tiempo al final para que ustedes vayan escribiendo sus preguntas y entonces después al final yo los leo. ¿Ok? Entonces después habíamos visto que le dice ciertas cosas que aprendimos. Vimos que cuando hablamos de los ojos ser abiertos, y yo les di varios versículos, hoy sí traje la Biblia que me regaló el pastor Ismael, y ya la tengo bastante apuntada. Lo que he notado ya que no me alcanza este espacio para todo lo que tengo que apuntar. Me haría falta que tuviera, porque la Biblia tiene, no sé si lo ven aquí, tiene un margen acá, pero me gustaría que el margen fuera todo alrededor, ¿ves? Pero bueno, a caballo regalado, no se le miren conmigo. Bien, pero les había dado también, si quieren la referencia, habíamos hablado de Números 24:3, Segunda de Reyes 6:17 y Lucas 24:31, hablando de el abrir los ojos.
vemos que el hombre, cuando el Señor le pregunta, dice, ¿cómo sabías que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? ¿Por qué? Porque el hombre, viendo a los animales con los que se encontraba, no tenía razón para darse cuenta de que estaba desnudo, a no ser que ve a un querubín. Y el querubín estaba vestido. De hecho, nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos describe la vestimenta de Satanás. Dice que estaba adornado con joyas, esmeraldas y zafiros y todas estas series de cosas. Entonces, cuando se caen los ojos, las escamas, por decir así, físicas del velo del hombre, y puede entonces romper aquel velo espiritual, él puede ver al querubín tal como es y se da cuenta de que está desnudo, ¿no? Es la primera realización que tiene el hombre. Entonces le dice, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Entonces le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Porque la serpiente le dijo una verdad, pero le dijo parte, ¿verdad? Le dice: seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es cierto, pero le dijo una mentira y dice: no moriréis. Y eso era falso, porque sí murieron. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo nunca, cuando usted mire por ejemplo las herejías que enseñan, sea los testigos de Jehová o cualquier otra falsa doctrina, no enseñan una mentira absurda y burda, sino enseñan una mentira que tiene suficiente verdad, está sazonada con suficiente verdad como para usted no darse cuenta. Si yo no quiero envenenar a usted, no le voy a dar arsénico, que es amargo, ¿no? Le voy a poner eso en un polvito, en un pie de manzanas, para que usted se lo coma, ¿cierto? Ahora me dicen: no vamos a nota de no comer pie de manzana en la casa del pastor. Ok. Entonces dice que el castigo que viene al hombre, a la mujer, dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí vemos algo interesante, porque a la mujer el castigo que se le hace es un castigo físico. La mujer recibe un castigo en su propio cuerpo. Dice: con dolor darás a luz en tus preñeces. Y dice: con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquello que habíamos hablado antes, que no había esa relación de señorío, por decir, del hombre sobre la mujer, sino que había una relación de ¿qué? De una ayuda idónea. Pero ahora vemos que aquí se rompió algo, y ahora el deseo de la mujer va a ser hacia el deseo del marido, ¿no? Y el marido va a ser como un señor sobre ella, va a tener una relación que podríamos decir que es más bien de carácter tiránica, que no es la relación, ojo, que nos muestra el Evangelio de cómo debe ser el esposo con la esposa. Esto es una relación, esto es un castigo. El Señor, nótese algo interesante. La forma en que veo estos textos no es tanto que el Señor procura que estas cosas o hace que estas cosas ocurran, sino más bien que el Señor está describiendo cuáles van a ser las consecuencias de lo que ellos hicieron. No, como por ejemplo, si usted le dice a un niño, le dice: no metas el dedo ahí porque te va a dar un correntazo. No es que usted causó el correntazo, sino simplemente que usted le está describiendo al niño cuáles van a ser las consecuencias de su caída, ¿no? Ahora, en el caso de la mujer sí dice: multiplicaré el dolor de tus preñeces. Ahí es algo que el Señor está haciendo. Pero ahora nótese algo interesante, quiero que vean esto. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor maldice a la tierra por causa del hombre. Dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y habíamos visto la semana pasada como el que el Señor no maldice a Adán o no maldice a la raza humana. Ha habido personas que han sido maldecidas por el Señor en la historia bíblica, pero esos han sido individuos que han caído bajo la maldición del Señor. Pero el Señor no maldice al género humano en sí. No le dice: por causa tuya, dice: tú serás maldito, o las naciones serán malditas, etc. Aunque sí podemos entender que una especie de maldición cae sobre el hombre, que es la maldición de ¿qué? De la muerte. Pero esa maldición de la muerte no es una maldición que resulta como una causa directa de Dios,
No es que Dios crea la muerte y entonces mata al hombre, sino que el hombre muere por causa de su desobediencia. Entonces, la causa de la muerte del hombre está en su desobediencia, ¿no? Simplemente que el Señor lo que hace es que le impide tener acceso a aquel árbol de la vida para que no viva eternamente, lo cual es un acto de gracia. Nótese algo, no sé si usted ha pensado, para evitar que el hombre viva eternamente en un estado de condenación. Entonces la muerte, incluso la muerte del hombre, es una gracia de Dios, porque por medio de la muerte el hombre puede, ¿qué cosa? Ser hecho de nuevo, ser resucitado. Eso es algo que no puede ocurrir a los ángeles. Los ángeles no pueden ser reunidos precisamente por su naturaleza. Un ángel no puede morir. ¿Usted entiende eso? Que un ángel no puede morir, pero el hombre sí. Sí, pues el ángel no nació. Bueno, fue creado. Adán tampoco nació. No puede ser destruido. Adán tampoco nació. De la tierra nació. No. Fue formado, no dice que nació. Adán no tiene un río. ¿Eh? No tiene un río. Yo creo que sí. Yo creo que se lo expliqué una vez, ¿no? La forma en que yo veo como, ¿no? Sí. Sí. Se le dio un soplo de Por vida. eso al digo Señor. que estuvo gestándose en la tierra. Sí, yo creo que Adán, con la forma en que Dios lo creó, que estuvo gestándose en la tierra. Y que de hecho salió un saco amniótico y Dios lo sacó de ahí y lo crió. Es decir, no es que Dios lo hizo como mágicamente, ¿no? Entonces yo creo que Adán tenía un libro. Que él nació, lo que no nació como de una mujer, obviamente, no había una mujer. Pero la razón es porque el ser humano es diferente a los ángeles, obviamente. ¿En qué sentido? Los ángeles, el ser humano, la naturaleza del ser humano está compuesta del alma y la materia. Alma y materia es lo que compone la naturaleza humana. ¿Okay? Estrictamente hablando, lo que hay en el infierno, ¿okay?, o en el cielo, no son hombres y mujeres, son almas. Eso no es un hombre, técnicamente hablando. Un hombre está compuesto de alma, una sustancia espiritual, y materia. Ahora, la muerte en el hombre, ¿okay?, ocurre cuando la materia deja de, el alma deja de informar a la materia. Es lo que llamamos como una separación. ¿Okay? Los platónicos, Platón y sus seguidores, ellos enseñaban que el alma era como una especie de un capitán que se le agregaba al barco. El barco es el cuerpo y se le daba a este capitán que es el que dirigía el barco. Aristóteles y los otros pensadores, estamos hablando ya de lo que es en la Edad Media, Aquino, y de Aquino en adelante todos los teólogos cristianos lo ven de esta manera, que el alma es un principio que informa, que el alma no es el capitán del barco, el alma es la unidad del barco en sí, es decir, lo que mantiene la unión, el principio de construcción del barco en sí, ¿no? Entonces, al quitarse ese principio de construcción, el barco, la materia, se deshace, ¿no? Entonces, por esa razón, el hombre puede morir y puede también resucitar, siendo el mismo hombre, el mismo ser, ¿okay? Es decir, que hay una continuidad, hay un principio de continuidad que es el alma que informa el cuerpo. Entonces, la naturaleza, y esto es algo importante entenderlo también, porque esto tiene muchas repercusiones para la salvación, cómo entendemos la salvación. Entonces, si nosotros pensamos en la naturaleza, ¿no? Esto es naturaleza, que es, de aquí viene la palabra física, ¿ves? Fisis. Entonces, la naturaleza humana, está hecha de forma, ¿no?, que es el alma, y materia, ¿no? Y de hecho, la palabra madre viene de mater, ¿no?, en el latín, que viene de la materia, porque de la mujer tomamos la materia, por decir así, ¿no? Ok, entonces forma y materia. Cuando este vínculo se separa, ¿no?, entonces hay una ruptura y la forma queda libre, porque la forma es lo que informa, ¿no?, informa la materia, es el principio unificador de la materia. Entonces, cuando esto se separa, la materia vuelve nuevamente a sus elementos básicos. ¿Ve? Porque la forma, el alma, es el principio unificador
de sus arterias, de su ADN, de todas esas cosas. Eso es lo que lo mantiene unida, es una inteligencia que es el alma. Ahora, cuando esto se disuelve, esto muere. Ya no hay naturaleza. Lo que está en el infierno no es la naturaleza humana. ¿Entendemos esto? La naturaleza está compuesta de dos elementos. No decimos que el alma es un hombre. El alma no es un hombre, el alma es un hombre. Un alma humana, pero no es un hombre. Un hombre es un alma informando la materia, el alma y el cuerpo. Por tanto, la muerte causa ¿qué cosa? Separación. La disolución de la naturaleza. ¿Entiende por qué es tan importante la resurrección? Los cristianos muchas veces piensan, cuando nos moramos vamos al cielo y ahí vamos a estar como los angelitos. Ese no es el fin de la historia cristiana. Ahí no termina la historia. La historia termina ¿con qué? Con la resurrección. Y es lo que el apóstol Pablo habla, que eso es cuando somos adoptados como hijos de Dios, ¿no? Hasta ahora tenemos las arras, que son las promesas. Entonces, cuando usted muere, esta naturaleza deja de existir. Y cuando usted resucita, Dios toma esta alma, si está en el cielo, si está en el infierno, bueno, thank you for playing play again. You know, los que entienden inglés entienden un chiste necrótico, pero bueno. Ok, Señor toma esa alma y entonces informa un cuerpo nuevo. ¿Ve? Una materia nueva. Una materia nueva. Y si tenemos un cuerpo nuevo, pero la misma alma, ¿qué entonces tenemos? Físico, cuerpo físico. Sí, el cuerpo siempre está cambiando. El cuerpo no es permanente, lo permanente es el alma. Pero ahora ya usted no tiene un cuerpo viejo, tiene un cuerpo nuevo y un alma que fue traída del cielo. ¿Qué tiene ahora? La misma persona con un diferente cuerpo. Es la misma persona, pero ¿qué es entonces? En versión mejorada. Celestial. Oye, ok, vamos a ver si se bien. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Quién dijo naturaleza? Fue una voz femenina. Ok. Sigan el argumento, hermanos. Nuevas, óyeme, que trabajo puesto uno. Recuerden, sigan el punto. Aquí les dije, la naturaleza humana, cuando decimos que algo tiene una naturaleza humana, no es un fantasma. Eso no es un hombre ni una mujer. Es un espíritu en pena, ¿no? Entonces cuando decimos, la naturaleza humana está compuesta ¿de qué? De alma y materia. Ahí estamos claros. Cuando esto se rompe y el alma va a donde tenga que, bueno, al cielo en este caso, la naturaleza deja de existir. Su naturaleza muere. Entonces ahora algo milagroso puede ocurrir. Porque yo puedo tomar la misma alma, el mismo principio vital, el mismo principio unificador y crear un nuevo cuerpo glorificado. Y ahora tengo una nueva ¿qué? Naturaleza. Una nueva naturaleza. ¿Entienden la cosa cómo funciona? Ok, ahora veamos el caso de los ángeles. Yo sé que les dije preguntas hasta el final, pero hasta aquí entendieron esto. Voy a hacer una pausa aquí para que entiendan todo esto. Si tienen una preguntita sobre esto. ¿Nadie tiene preguntas? Esto pasará en la resurrección. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque ya nosotros recibimos la promesa y hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Seguimos con un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Entonces, la naturaleza vieja aún está en nosotros. Pero tenemos algo que ha sido superpuesto como una garantía mientras tanto para ayudarnos en nuestro peregrinaje. ¿Y eso es qué? La forma. El Espíritu Santo. Entonces, entre tanto que estamos aquí, esto todavía está muerto, pero no está muerto. Pero el Señor le ha agregado a esto el Espíritu Santo como un sello para ayudarnos en esa cojera de muerte que llevamos. Entonces, cuando esto ocurre, ese canje va a venir y decir, aquí está el sello del Espíritu Santo que va a ser redimido por un cuerpo nuevo. Entonces, el cuerpo nuevo no tiene nada que ver con el viejo. No. Pero entonces, ¿cómo? Aunque el cuerpo se queme y todo, no importa.
Aunque no haya cuerpo. Aparece otro cuerpo, entonces con el Es alma. que, ok, le pregunto, Dios le busca otro cuerpo. le pregunto. Usted tiene ahí su cuerpo. Ok. ¿Usted tiene el retrato cuando usted era niña? ¿Se parece? ¿Verdad que no? Hay hermanos aquí, no voy a mencionar nombres, que a veces cuando aumentan de una librita agregan cuerpo al cuerpo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dice que nos vamos a conocer entonces? Si Porque no tenemos cuerpo, no. la materia es inerte, la materia no conoce a nadie. No, pero en el cielo, dice que uno se va a conocer Sí. al otro. Si tiene otro cuerpo, ¿cómo uno no va a conocer a Pero la si persona? no tienen Por- cuerpo, por- tienen alma. ¿Cómo uno se va a conocer uno con La otro? información es la misma. ¿Cómo uno se va a conocer uno con otro? Lo que conoce usted, nosotros ahora vemos físicamente, Sí. ¿ok? No podemos ver el alma. Pero una vez que he quitado el cuerpo, la persona se puede conocer inmaterialmente. De hecho, el conocimiento, todo lo que usted conoce, voy a citarle aquí una cita de Aquino. Él dice, coniovimus materiam immaterialiter. Dice, conocemos la materia en una forma inmaterial. Cuando yo le muestro a ver esta botella aquí de agua, ¿verdad? Y usted puede mirarlo, usted la mira, dice Pellegrino, la puede observar, es verde, tiene agua adentro, ¿cierto? Y si yo le digo, cierra los ojos, imagínese la botella. ¿Puede hacerlo? ¿Cómo? Los átomos de la botella siguen aquí. Yo no trasplanté la materia a su cerebro. La materia de la botella sigue aquí. Entonces, ¿cómo usted puede conocer esto? Una foto mental. Pero eso no es físico, no es material. Entonces, conocemos la materia en una manera inmaterial. Los pensamientos son inmateriales. Entonces, yo no puedo conocer la materia de una manera material. Todo conocimiento, incluso ahora que estamos en la carne, es un conocimiento inmaterial. Los pensamientos no son materiales. Usted no puede sacar un pensamiento, pesarlo, medirlo, dispararle electrones, es decir, no. Entonces, ¿en qué manera vamos a conocer cuando ya estemos sin este cuerpo? En la misma manera que conocemos ahora. Lo que vamos a ver, vamos a conocer al alma de una manera diferente, obviamente, porque no hay cuerpo. Pero lo que usted va a conocer, dos almas que se van a reconocer una en la otra, no es lo físico en el alma lo que se va a reconocer, sino el alma, ¿no? Cuando usted sabe, por ejemplo, que el Señor Jesucristo, que ellos reconocen al Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesucristo se apareció con ellos en otra forma, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, usted va a reconocer un alma inmediatamente, como decir, por intuición, sin la mediación de los sentidos. O sea que uno conoce a la gente, pero no la está conociendo por el cuerpo, sino que Claro, uno no se hay da cuerpo. cuenta, pero uno conoce a la gente por el alma de la persona. Es lo que usted dice. Si usted, Como usted, yo lo conozco por el alma suya. Claro. Aunque sea no por el cuerpo, sino por el alma. bueno, si yo me muero y le ponemos el cuerpo mío ahí en el piso, ese no soy yo, me conoce usted y dice, no, no es la misma, hay algo en la que eso no es la misma persona. O, por ejemplo, si yo tuviera vamos a decir, un trastorno cerebral que cambia la personalidad mía por completa, dice, no es él, es otra persona, ¿no? Sí. Y ese es en el sentido de que conoceremos. Como uno conoce a la gente en el sueño. ¿Eh? Como uno conoce a la gente cuando uno sueña, uno conoce a la gente. No, pero en el sueño usted está viendo una forma, lo que se llamaría un fantasma en el sentido filosófico de la imagen del cuerpo. Ya. Pero bueno, ahora, Muy profundo eso. ¿por qué esto no puede ocurrir a los ángeles? Bueno, Y no se va a parecer entonces nada a uno. No, Pero hermano. los cuerpos no van a parecer en nada. yo no sé, ¿qué le puedo Porque decir? Jesucristo, ¿Cómo sé yo? porque como no lo conocieron, los que se encontraron con él en el camino no lo conocieron. Pero después sí lo conocieron. Dice que sus ojos tuvieron que ser abiertos. No lo estaban conociendo. No lo porque tenía conocían. otro cuerpo nuevo. Bueno, tenía un cuerpo nuevo, un cuerpo obviamente glorificado. Por eso no lo ¿Ok? conocieron. No sé por qué. Yo creo que me da a entender que la visión divina, la visión de esa naturaleza nueva, es un don de Dios que Dios le tiene que manifestar. Una cosa que va a ocurrir naturalmente cuando tengamos una nueva naturaleza, no ocurre naturalmente ahora, ¿no? Entonces yo creo que el Señor dice, sus ojos fueron abiertos, tuvo que haber algo que ocurrió por el Espíritu Santo para ellos poder entonces ver a Jesús, para reconocerlo, porque para ellos era un hombre que iba caminando, pero de repente se dan cuenta y dicen, no, esto no es un hombre, es. ¿No? De la misma manera que Pero lo decían, nosotros lo no, que lo sentía. Bueno, como Pedro dice, Pedro, esto has dicho, dice, porque no porque te lo reveló ningún hombre, sino dice que el Espíritu Santo te reveló esto. ¿No?
Ok, entonces, ¿por qué los ángeles no pueden? Bueno, la naturaleza angelical, y esto es importante porque todo esto está, aquí estamos viendo las bases del evangelio y de la salvación humana. La caída del hombre, ¿qué significa? Cuando estudiamos el libro de Romanos, recuerden que tuvimos que referirnos al libro de Génesis, este es el libro de los principios. La naturaleza angelical es diferente. ¿En qué sentido? En que no es hilomórfica, no está compuesto de materia y espíritu. Es espíritu puro. ¿Ok? No que no tiene un cuerpo. Los ángeles sí tienen un cuerpo espiritual, pero están hechos de una sola sustancia. El hombre está hecho de dos sustancias. La naturaleza humana está hecha de la sustancia del alma y de la sustancia física. Y así va a ser después. ¿Qué? Después así va a ser en el cielo. ¿Qué va a cosa? ser naturaleza. Sí, igual, va a haber un cuerpo. Pero va a ser diferente que los ángeles. siempre, el hombre es hombre y es de otra naturaleza que los ángeles. Eso nunca va a cambiar, ¿ok? Ahora, recuerden también que el cuerpo que usted tiene, eso es lo que nosotros no tenemos, el cuerpo es inestable, es el principio que cambia. En usted no existe un solo átomo que salió del vientre de su madre. ¿Usted entiende esto? Cada 10 años aproximadamente, todos los átomos en su cuerpo son reemplazados. Quiere decir que si usted, yo tengo 44 años, este es el cuarto cuerpo que estoy usando. Ya voy para el quinto. Alirio, usted no hable, que usted anda como por 6 cuerpos ya. Va tirando a 7, así que no me vengan con eso. Entonces, en nosotros, por ejemplo, las papilas gustativas en la lengua cambian aproximadamente cada semana. Es decir, que cada semana usted tiene papilas gustativas, ¿no? Y sin embargo, sigue sintiendo, hay una continuidad de la experiencia humana. Si no es que cambie el sabor en su boca, sigue sintiendo sabor, dulce, amargo, lo que fuera, ¿no? Entonces, el cuerpo es inestable, el cuerpo está completo. Usted está perdiendo células ahora mismo de su piel que se están cayendo, se están metabolizando, su pelo se cae, crece, usted engorda, baja de peso. El cuerpo es inestable. Entonces, el cuerpo no es lo que le da la permanencia y la identidad a usted. Es el alma, el principio unificador. ¿Ok? El alma da la vida, le da el mensaje de vivir al cuerpo. El alma es la vida. Es lo que se llama el principio de vida, principium vita. El principio de vida es el alma en nosotros. Claro, el alma es aquel plano, ¿okay? Que hay aquella estructura, o le gustaría tener esta estructura, o es el plano que informa la estructura, que le dice, ok, aquí el ADN tiene que funcionar así, las proteínas, toda esa información está en el alma. Es el que gobierna. Es lo que gobierna. Si se retira el alma, ¿el cuerpo qué hace? Ya no hay ese principio unificador, entonces vuelve a los elementos básicos. Ahora, en los ángeles no puede haber una muerte igual a la humana. Exterminación, ¿no? Solamente puede haber aniquilación. Aniquilación. ¿Qué significa aniquilación? Viene del latín anihilare. Anihil, hecho nada. Dios puede hacer y aniquilar a los ángeles y decirle ¡puf! Y dejaron de existir. Ahora, si Dios crease un querubín exactamente igual al diablo, sin pecado, un ángel nuevo, pero es idéntico en todo, en su mente, en todo igual al diablo, no sería el mismo diablo o el mismo ángel, el mismo querubín, sería otro querubín. ¿Por qué? Porque no hay ese principio que continúa. En el hombre sí, porque usted muere, pero su alma no desaparece, no se aniquila. Entonces, esa continuidad es lo que permite al hombre pasar de la naturaleza vieja a una naturaleza nueva sin perder su identidad. Si usted es aniquilado, entonces pierde la identidad. ¿Ok? Es un principio importante. Por tanto, ¿qué significa? No se pueden redimir los ángeles. No se pueden redimir. Cuando ya ellos han pecado en contra de Dios, no hay un sacrificio que se pueda hacer porque no hay manera de dividir esa sustancia. La única manera es aniquilación. ¿Okay? Pero eso no se pueden arrepentir. Yo creo que en parte
pueden arrepentir. No lo sé. ¿Okay? No lo sé. No voy a contestar porque eso es algo que todavía estoy pensando. Yo creo que no. ¿Ok? De la misma manera que el humano que ya está en el infierno no se puede arrepentir. Que ya pasó su hora. Ya. Ok. Continuamos. Entonces dice el hombre, ¿qué hace lo que Dios dice? Dios castiga al hombre. Y la razón por la que yo hago hincapié en esto, porque hay una doctrina calvinista que enseña que la naturaleza humana fue maldecida o que incurrió en una naturaleza pecaminosa, ¿okay? O que llegó a ser una naturaleza pecaminosa. Pero vemos que la maldición cae sobre la tierra. Pero en ningún momento le dice Dios, ¿qué es lo que no le dice Dios? Que vas a tener una naturaleza pecaminosa, que para ti va a ser imposible no pecar. Y lo vamos a ver en el capítulo 4 con un ejemplo tan más concreto de cómo es posible no pecar, ¿no? Y que el pecado es una decisión del hombre, es un acto de la voluntad humana y por tanto es aún más horrendo, ¿no? Porque si uno peca por naturaleza, entonces en realidad no es culpable, no es responsable. Bien. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora algo interesante sobre esto, dice, espinos y cardos te producirá. ¿Significa que no habían espinos y cardos antes? Bueno, claro que sí, porque Dios descansó de toda su obra en el día séptimo. Esto significaría que Dios no descansó y que después que Adán cayó, el Señor dijo, bueno, déjame crear entonces espinos y cardos. ¿Ven? Y no que le dice que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Nótese que el Señor no dice produzca la tierra espinos y cardos por causa de la caída de Adán, sino le está dejando saber a Adán que mira, tú que vivías en este templo que se llama el Jardín del Edén, que vivías en un lugar idílico, que vivías en un lugar protegido por querubines, vivías en un lugar donde había un árbol que tú podías comer de él y no sufrir muerte, ni envejecimiento, ni enfermedad. Tú que estabas bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, que había un lugar especial en el universo, por causa de tu transgresión, ahora eres echado fuera de este, ¿cómo se llama? De este lugar. Y vemos que en el templo, cuando Salomón, antes del templo de Salomón, que se le dan las instrucciones a Moisés de construir el tabernáculo, cuando se le manda a construir las cortinas, ¿se acuerdan que estaban hechas de púrpura y de azul y doble el cordón bordado con oro, etcétera? ¿Qué es lo que había en esas dos cortinas? Dos querubines bordados en oro. ¿Se acuerdan? Y después cuando Salomón construyó el templo, dice que él puso 2 estatuas de querubines enormes por encima del arca. Dice que con los brazos extendidos. ¿Por qué? ¿Qué era el arca? La presencia de Dios, el trono de Dios. ¿Qué había dentro del arca? La ley. La ley. ¿Y qué más? No solo la ley. Maná. El pan de vida. ¿Y qué más había? Había otro elemento. La vara de Aarón. ¿Y qué había pasado con esa vara? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Y hay 2 querubines que están protegiendo acceso a ese árbol de la vida. Solamente una persona tenía acceso a ese lugar y era el sumo sacerdote, ¿no? Y vemos que eso se cumple después en Cristo. Si usted lee, hermano, con todo esto que estamos aprendiendo en Génesis, vuelva a leerse el libro de Levítico, vuelva a leerse el libro de Éxodo, para que usted diga, tiene sentido, hay una continuidad en las cosas, porque si usted se viene y se pone a leerse el libro de Levítico de a una, pues sí, pero qué cosa más absurda, ¿por qué el Señor le dijo que esto tenía que medir 3 pies y no 4? ¿Y cuál es el punto, no? ¿Y por qué las bases, los apoyos de las tablas que estaban rodeando el tabernáculo tenían que ser de plata y tenían 2 huecos para empotrar los tablones? ¿Por qué 2 y no 3? ¿Y por qué tenían que ser los fijadores de bronce? Todas esas cosas tienen su razón de ser. La cobertura, por ejemplo, el manto que estaba sobre el tabernáculo estaba bordado todo ¿con qué? Con querubines. Y todo eso tiene una representación. Y encima de eso, entonces estaba cubierto ¿de qué? De pieles. ¿Se acuerdan de
¿Por qué de las piedras? ¿Por qué razón? ¿Y por qué iban a hacer un manto cubierto de querubines y cubrir después eso, que no lo va a ver nadie? Cubierto entonces con una cosa de otro manto de pieles. ¿Verdad? Curioso. No vamos a entrar ahí. Pero ahí lo que estamos reflejando es una reflexión, un reflejo del cosmos como un templo de Dios. Y aquello que cubría en la presencia de Dios o el lugar santísimo, ¿era qué cosa? Era una lona, era un cielo cubierto ¿de qué? De querubines. Ahí vemos uno de los cielos. Y al final, lo más externo estaba cubierto de pieles, que es el mundo de los hombres. Eso es lo que estamos viendo, incluso en el tabernáculo estamos viendo el cosmos que Dios creó, la creación de Dios manifestada de una forma visible. ¿Ves? Nosotros no podemos ver a los querubines ni a ese cielo, está cubierto, o estamos cubiertos de carne. Pero ese misterio ya había sido revelado ahí. Amén. Bueno, me estoy yendo como siempre por la tangente, pero estas son cosas que a mí por lo menos me apasionan mucho, ¿no? Y uno se va por ahí, se pierde en la escritura, ¿no? Amén. Y vamos a ver otra cosa. A ver si yo anoté algo en mi Biblia nueva. Quiero darle uso. No me alcanza. Tengo que buscar. No sé, pero bueno. A ver. Ajá. Vemos algo interesante que a mí me parece. Bueno, a lo mejor usted no piensa que sea interesante. Pero bueno. Dice: espinos sacarlos de producir, comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una tierra que estaba, ¿qué? ¿Bajo qué? Maldición. Ahora es una tierra que no va a tener la fertilidad que tenía el jardín del Edén, donde había frutos que daban vida eterna. Ahora el hombre iba a tener que trabajar de sol a sol. Y ahí van a ver los que han trabajado en el campo, saben lo que hay que estar limpiando. Y ahí no habían fertilizantes, no podían ir con un avión y pasarle a como hacemos hoy día. Incluso hoy día es un dolor de cabeza y pagamos el precio por usar la tecnología porque después eso nos mata de cáncer, ¿no? Los pesticidas y todas esas cosas que se usan. Dice, y llamó, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El hijo, hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, ¿no? Eso está en el libro de Job, ¿no? El hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores, ¿no? Trabaja y trabaja y trabaja y pagan impuestos y paga, y al final ¿dónde termina usted? En una caja así. ¡Qué bueno era! ¿Cómo lo extraño? ¿No? ¿Sí o no? Dicen que no soy cínico, es cierto, es lo que pasa, ¿no? Chiste negro, a nadie le gusta los chistes. No es que aunque le haga chiste negro, blanco, rojo y color que le haga, no se ríen. Unos amargados lo que son. Espero que en el cielo tengan mejor sentido del humor. Le digo honestamente, hermano, porque si no yo me voy a poner la casa, me le digo, Señor, bien lejos en la esquina, no quiero ver a nadie. Bien. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo que le había dado a la serpiente era qué cosa, comer qué cosa, polvo. Ese lenguaje de comer polvo significa muerte. Y Dios dice algo interesante. Y llamó a Adán. Ahora, ¿por qué nos suelta este versículo aquí? ¿Por qué no le llamó después de que le dio nombre a los animales? Ahora de repente dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hay varias cosas que podemos analizar aquí. Él nombra a su mujer después de que fue expulsado del Edén. Hay algo que él entendió y tal vez fue un derivado de comer del fruto del conocimiento y del bien y del mal. Algo él entendió de su naturaleza y de la naturaleza de la mujer. Nótese que no es sino hasta después de que él le da el nombre a su mujer, que es que Eva concibe y da luz a un hijo. Que esto no ocurrió en el jardín del Edén. Algunos como Agustín, lamentablemente, han enseñado, de hecho fue Agustín el que enseñó, que el pecado original se propagaba por el sexo. Por eso en la cristiandad se ha visto siempre al sexo como algo malo, como algo sucio, como algo pecaminoso. Cuando el Señor mismo fue el que nos dio el mandamiento, dice creced y multiplicaos. No, es un mandamiento de Dios.
Y dentro del contexto sagrado del matrimonio es algo bello y santo. Pero aquí vemos algo interesante. Adán dice, llamó el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Porque ella era madre de todos los vivientes. No sé si recuerdan cuando comenzamos a explicar estos versículos, que yo les dije que había ciertas personas que pensaban que había habido ciertos hombres que habían sido creados antes de que Dios creara a estos dos seres especiales, ¿no? De hecho, en la superstición judía, ellos piensan que había la serpiente era Lili, que había sido la primera esposa de Adán. No lo busqué en Google, pero bueno, ya sé que algunos van a ir a buscar lo que... Pero ellos pensaban que ya existían hombres y mujeres después antes de Adán y Eva, porque dice, bueno, ¿y con quién se casó Caín? ¿Y con quién se casaron los después Set y todo esto, no? Pero mire lo que dice el texto. Llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de ¿quién? De algunos de los vivientes. De todos. Eva es madre de todos los seres humanos. Todos los seres humanos vienen de Eva. Son hijos de Eva. Absolutamente. De hecho, genéticamente esto se sabe. Porque todos los seres humanos que viven en el planeta comparten 99.99% del código genético. El ADN que se deriva de las mitocondrias, lo que se llama el ADN mitocóndrico, se pasa de madre a hijo. Y resulta que el ADN de las mitocondrias es 99.9999% igual en todos los seres humanos del planeta. Usted puede agarrar a un africano en el Congo o a un sueco allá en Escandinavia y les hace una secuencia del ADN, y cuando va al ADN de las mitocondrias es 9.99999%, 99% idéntico. Todos los seres humanos vinieron de la misma madre. Y eso se puede determinar incluso genéticamente, ¿no? Cosa interesante. Bien. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió el Señor? Porque habían hecho ¿qué cosa? Dice que estaban desnudos y me escondí. ¿En qué verso estamos? Porque se abrían sus ojos. Sí, ya se le habían abierto los ojos. El 10. ¿Sabe? A ver, en el 10. Ajá. Y porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí estamos, que vieron ellos y se cubrieron de la presencia del Señor. Pero es una cobertura que vamos a ver después. Esto vamos a ver en el capítulo 4, cómo esto ahora tiene unas repercusiones. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ese uno de nosotros aquí no se está refiriendo a la Trinidad, que dijo, que habló en el primer capítulo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque en esa parte, en ese capítulo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen y semejanza de Dios creó Dios al hombre. Ahí está hablando de la Trinidad. Aquí no está hablando de la Trinidad. Aquí, ¿Cómo sabemos que no está hablando de la Trinidad? ¿eh? ¿Cómo sabemos que no está hablando de la Trinidad? Porque por el contexto de lo que está diciendo, de conociendo el bien y el mal. Los ángeles eran en ese sentido también como Dios, conocían el bien y el mal. El hombre hasta ese momento se le había impedido ese conocimiento, pero ahí en el contexto que ahora el ángel dice como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, probablemente se está refiriendo no solamente a Dios, que obviamente lo sabe todo, sino estaba refiriéndose al conocimiento de las criaturas. Ok, dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Primero el Señor crea al hombre en la tierra, en Edén, y lo toma y lo pone en el huerto que había formado. ¿Para qué? Para que lo labrase. ¿Se acuerdan? ¿Para qué puso Dios al hombre en el jardín? Trabajar. ¿Qué dice?
que labrase la... Y dice, tomó en el 2.15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahora le está diciendo que lo saca del huerto del Edén y lo pone en la tierra donde fue tomado. ¿Para qué? Para que lo labrase. El trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Muchas veces hay una canción que dice que Dios hizo el trabajo de castigo, ¿no? Pero no es un castigo. Dios hizo al hombre para trabajar y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para labrar el huerto. Bien. Dice entonces, para que lo labrase. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos finalmente cómo culmina este primer acto, si lo podemos decir así, en la gran comedia divina, donde se expulsa a la imagen de Dios fuera del templo que Dios había creado, fuera del señorío que Dios había creado. Entonces ahora vamos a ver, porque este no es la primera caída del hombre, pero no es la única. Vamos a ver que hay varias caídas más después de la humanidad, ¿okay? Pero esta es la primera caída. Y ahí cierra entonces el telón. Abre el telón. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, no nos dice si había tenido mujeres antes. Decimos que él es el primogénito, ¿okay? No sabemos esos detalles, la escritura no nos menciona. Nos dice que el primogénito fue Caín. Ahora, usted puede entender eso como que primogénito no es aquel que abre la matriz o es el primero. Ahora, si usted tiene, depende de qué ley ustedes seguían en la antigüedad, incluso en los tiempos modernos, aunque usted tuviera varias hijas, si usted tenía un varón, el varón era el primogénito, aunque hubiese tenido 27 hijas antes de tener el varón. ¿Okay? Esos detalles simplemente no lo sabemos. Dice que él es el primogénito, que fue el primer varón que concibió. ¿Es concebible dentro del texto que podamos decir que Caín fue el primer ser humano que nació fuera del huerto del Edén? Probablemente sea el caso, ¿ok? Pero simplemente, una vez más digo, no podemos ser dogmáticos en cuanto a cosas que no han sido reveladas explícitamente. Yo creo que sí, probablemente, pero tampoco estoy simplemente opuesto a la posibilidad de que pudieron a lo mejor haber tenido hijas y simplemente no se menciona. De hecho, no nos menciona... sí, porque también está detallando el sexo tuvo un hijo, ¿sabe lo que digo? Sí. Está haciendo énfasis que fue varón. Dice, por voluntad de varón, de Jehová, he adquirido varón. ¿Okay? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Después de qué? Después de Caín, después de haber tenido hijas, no nos dice el texto. Sí nos dice que Eva es la madre de todos los seres vivientes. No nos da los detalles de cuántas hijas tuvieron. ¿Okay? Nos da un linaje que nos lleva desde Adán hasta, lo vamos a ver en el capítulo 5, desde Adán hasta ¿quién? Hasta Noé. Y después vemos que ese linaje se repite en los libros, en los evangelios, pero no nos da todos los detalles de todas las personas que procedieron de Adán y de Eva. Ese es el punto que yo quiero enfatizar. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, como su papá. Caín fue labrador de la tierra como Adán. Abel es el primer aventurero, por decir así, es el primero que empieza a hacer algo nuevo, que es ¿qué cosa? Ser pastor de ovejas, ¿no? Y no entonces algo interesante, es también el segundo que nace, no es el primogénito. Eso es un detalle importante.
Vamos a parar ahí, en ese versículo, porque quiero dejar tiempo para preguntas, para que podamos salir temprano. Y entonces continuamos, porque este capítulo requiere de bastante, ¿no? Y ya vamos entrando en la recta, porque vemos después el capítulo 5, y del capítulo 5 después vamos al capítulo 6, que es, ¿no?, bastante preguntas. A ver, recoge los papelitos a ver si hay. ¿Cómo que no hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están ahí? No, yo sé que están aquí, pero ¿dónde están los papelitos? No, por eso. Alza la mano. No entiendo, me dices por eso ¿qué? No, que no hay No sé qué papelitos. papel. Pero me dices que aquí hay papeles. No, le está preguntando si está por ahí. Pero no. No sé. Ok, ya entendí. Ok. A ver, levanten la mano los que tengan alguna pregunta. Puede ser de que también cuando le dice parirá con dolores, ¿puede haber parido antes sin dolores? Bueno, él dice multiplicaré tus dolores. Ajá, grandemente, ¿no? Entonces yo no sé. Aparenta que en el estado antes de la caída, que a lo mejor Eva no habría tenido, podemos especular, ahí estamos especulando, pero podemos especular que incluso uno de los resultados de comer del fruto de la vida fuera que las mujeres dieran a luz sin dolor. Eso también puede ser, no lo sé. Obviamente, si el Señor lo está poniendo ahora como castigo, es algo que no existía antes. Entonces el dolor de la mujer es algo nuevo, ¿no? Ahora la mujer tiene que dar a luz a una vida con dolor, ¿no? Bueno, eso es Ya. A no ser que sea una cesárea, y entonces en ese caso no. Pregunto. Acá dice acá en el capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y lo demás ya lo sabemos. O sea, entiendo de que Adán conoció a su mujer fuera del huerto de Edén. Hasta en el huerto no conocía a su mujer. Es lo que... Bueno, ok. Con lo cual no sabemos el término conocer. Vamos a adherirnos a lo que dice el texto. Lo que sí sabemos es que Eva no concibió en el jardín del Edén. Pero aquí dice que conoció, ¿qué dice en el texto? En el 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, Ajá. la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he decidido Adán. ¿Podemos decir que Adán no conoció a su mujer Eva antes de eso? No podemos decir. No nos dice el texto que no. No nos dice que sí tampoco. De acuerdo a la teología prevalente que ha llegado hasta nuestros tiempos, que ha sido grandemente influenciada por Agustín, que ellos vivían en un estado de inocencia. Para Agustín, el estado de inocencia, porque Agustín tenía un rechazo psicológico al sexo. Él veía el sexo como algo malo. Y eso tiene su razón psicológica para Agustín, porque Agustín era un hombre promiscuo. Y él luchó mucho contra eso, incluso cuando ya estaba un hombre grande, él luchaba mucho con eso. Él decía que él le decía al Señor, yo le decía a Dios, Señor, líbrame y dame castidad, pero aún no. Entonces él tenía esa lucha. Entonces él proyecta todas sus deficiencias, ¿no?, sus inclinaciones al leer estos textos. Ahora, ¿podemos decir que Adán no conoció a Eva antes de la caída? Yo no lo sé. Recordemos que hay una parte en el, creo que es el capítulo 3 o 4, que dice, cuando ya el Señor termina todo el proceso de la creación, dice, multiplicado Sí. a todos, Sí. ¿no? Y explica pues una... Y yo me imagino que también, si ellos estaban ahí viendo los animales, y los animales, me imagino, es simplemente un acto de observación al mundo natural, habrán aprendido qué es lo que había que hacer, me imagino yo, ¿no? No sé. La hermana tiene una pregunta primero, sí. Sí, dijo usted que luego nos iba a hablar de cuál era la simiente de la serpiente. Sí, no hemos llegado allá. No hemos llegado allá. Yo pienso que dijo conoció a su mujer para decir que había nacido Caín, para decir que entonces conoció a su mujer y tuvo el hijo y tuvo a Caín.
Ajá, por eso quería decir que tú, porque así muchas veces en la Biblia lo dice. En el 2.24 habla de que ellos Para explicar que estaban. tuvo ese hijo, ¿verdad? En Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Habla del acto sexual, ¿no? Y será una sola carne. Sí. Y estaban ambos Pero desnudos. la Biblia es consistente. Escuche, hermano, a ver si entonces dice, ¿están ambos desnudos y qué? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Ajá. Y en el 1.28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en Ese no. el mar. Podemos decir que se unirá al O sea, hombre. no podemos afirmar que no tuvieron. Bueno, no sé, no podemos afirmar que sí ni que no. Exacto. Okay, porque incluso en el texto que usted lee, hermano, es decir, mi pensar es que sí tuvieron relación en él, pero que no concibió. Por algo, porque dice, por voluntad de Jehová adquirido varón. No concibió. Es decir, no concibió. No era la voluntad de Ahora, Jehová. Concibió Mira hombre, ahí. porque tal vez pudo tener un No, niño. no, lo que sí, no nacieron niñas en el jardín del Edén. Okay. No. No se complicaron. No. Sabemos que a lo mejor, yo no sé si hubo niñas o no después de la salida, no estamos en esos detalles, pero lo que sí sabemos que no hubo niños que nacieron en el Edén. La expulsión fue Adán y Eva, y ahí se bloqueó, y ahí nos dice Adán y Eva y las tres niñitas que venían con ellos, María, Julia y Juanita. No, ya eso es. Pastor, en el 28, no me interrumpe, dice, esa bendición de fructificar y multiplicar es para Adán y Eva. Porque no habla, no da a entender que es para todos los animales. Dice, y le dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Sí. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que... Esa orden te la está dando a Adán y Eva. Sí. Porque ¿quién señoreaba? El que señoreaba era Adán y Eva. Sí. Entonces cuando Dios le manda fructificar y multiplicado, Sí, el mandamiento fue dado. La cuestión es si el Señor no había terminado el mandamiento y ya Adán se estaba llevando a Eva para atrás de un árbol. La pregunta no es esa. Porque el problema es en el versículo 24 cuando usted dice, hermano, dice, por tanto, dejará al hombre y a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán sus una sola carne. Eso es como un comentario que escribe Moisés aclarando un mensaje teológico. ¿Okay? Esto es lo que va a ocurrir. Pero no nos dicen que esto fue lo que ocurrió. Nos dice, y por tanto dejó a Adán, no había su padre y su madre. Nos dice, esto va a ocurrir. Y la razón de que esto ocurre así es porque este es el plan que Dios tenía desde el principio. ¿Ves? Entonces, yo entiendo lo que usted dice y me inclino a esa interpretación, pero tampoco podemos decir que el texto nos dice fehacientemente que habían tenido relación. Hay gente que da estos textos también para hablar de que realmente uno se puede casar y puede como que esperar no consumar el matrimonio por un tema de mayor santidad, ¿no? Y la palabra dice, bendito es el lecho sin mancilla, ¿no? Y en el 25 también dice que Adán y Eva estaban desnudos. Sí. Y no se avergonzaron. Está inmediatamente después de este comentario de Moisés, ¿no? Que habla primeramente del acto del matrimonio, porque Dios los casa. Sí. Es el sacerdote Sí. que los une a Adán y Eva. Sí. Y ellos habla de algo que se va a pasar y después dice que ellos estaban desnudos y no estaban vergüenza. El problema, pero bueno, ya esos son argumentos que hacemos. Lo que los leo, ¿no? Sí, pero no, bueno, extra bíblicos, ¿no? Ahora, hay dos cosas. Los que hacen el argumento de casarse y no consumar el matrimonio, hubo una herejía cristiana. De hecho, los nicolaitas enseñaban precisamente eso. Y ahí viene entonces lo que vinieron lo que derivó en lo que es la vida monástica, la vida del celibato, etc. E incluso solo también hay ciertos grupos que hablan del acto sexual solo para reproducir. Para reproducir. Ajá. Y la palabra también se dice, regocíjate con la mujer de sus acaricias. Sí. ¿No? Ahora, eso no significa que ese es el gol o la meta o el fin del acto sexual. No. Simplemente lo que nos está aclarando ahí es que regocítate con esta mujer de tu juventud y no con otra. Y no como Ese es el mensaje ahí. Pero no es que
el punto o la meta final de la mujer es simplemente el regocijo sexual, sino el fin. Nótese que él los trae y dice, es procreación. Entonces, pero ahora, lo que dice también que vemos aquí, que a mí me cuesta, y esto es una especulación nuevamente, porque no nos dice el texto. Me cuesta trabajo entender que un cuerpo sanos, como el de Adán y de Eva, perfectos, comiendo el fruto del árbol de la vida, que hayan tenido sexo y que no haya ocurrido una fertilización. Me cuesta trabajo pensar eso. A no ser que Dios hubiese intervenido de alguna manera diciendo que no voy a permitir que ocurra eso, pero eso iría en contra de lo que él acababa de ordenar que se reprodujera. No sé, esos son detalles que yo no le voy a preguntar a Dan, la verdad que eso no me interesa, me dan curiosidad esas cosas ahora, pero tampoco me daría vergüenza preguntarle a Dan y Eva qué fue lo que ellos estaban haciendo después. Y a ver, ¿ustedes cuándo fue que eso es una de las tantas preguntas teológicas que no pienso hacer? A lo mejor mandamos a Lirio para que le haga la pregunta y después nosotros aquí, pero no sé, podemos especular. Si lo hubieran hecho, no hubieran pecado, como no pecaron al hacerlo después, porque no hay pecado en eso dentro del matrimonio. ¿Ok? Entonces ese es el mensaje importante. Yo no sé si tuvieron sexo o no en el jardín. Entonces, lo que sí sabemos de Escritura es que tener sexo dentro del matrimonio no es pecado. Es algo que no solamente está permitido, que el Señor nos permite gozarnos en ello, y eso es una bendición del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. El sexo no es algo sucio o algo que no debamos celebrar, es un regalo de Dios y tiene que ser entendido así en la iglesia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Cuando les digo que pregunten al final no tienen pregunta, pero si se pudieran interrumpir bastante, empiezan a hacerme cuanta pregunta. Amén. Yo digo, cuando escriba. No, a mí es que no me dejan hablar. Ay, hermano, hable. A ver, hable. Siempre es lo mismo. Se lo dice demasiado. Porque usted es dominicano, hermano. Yo dije, ¿él es dominicano? No, que no hable, y habla demasiado. Entonces, hay como un impasse, porque no es a mí no me está claro. Cuando Eva dice, le llamaré a ver por cuando el Señor me concedió varón. Caín, como que da a entender que le había concedido hembra, y por ser varón entonces ya... A mí me da me parece, puede ser, es decir, puede ser, no sé, yo tengo que presentar, okay, cuando nosotros enseñamos la Escritura, cuando un pastor o un maestro enseña, nosotros tenemos que enseñar la Escritura dogmáticamente. ¿Qué significa eso? Hay una regla que se llama la regula fide, la regla de la fe. Ireneo nos habló de eso. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a interpretar la Escritura de acuerdo a la regla de la fe, a lo que los cristianos sabemos y ha sido revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a interpretar de maneras alternativas o especulativas, abrimos un mundo de cosas que Dios, por alguna razón, no nos lo reveló. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted acaba de decir. No nos dice, por ejemplo, vemos que después Caín va y se casa. ¿Se casa con quién? ¿No? Entonces, obviamente eran sus hermanas. Eso lo dice, porque dice que Eva es madre de todos los vivientes. Pero ¿en qué momento ocurrió eso? Esos detalles no nos los revelan. Lo que sí sabemos es que el primogénito es Caín. Ahora, ¿es posible que exista un primogénito? Bueno, no vaya tan lejos. El rey de España tiene hermanas que son mayores que él, pero ellas no son la reina de España. Él es el rey de España, porque de acuerdo a la ley de primogenitura es el varón, el primer varón el que hereda la corona. Entonces, dado de ese concepto, que pudieron haber tenido hijas, tal vez, no lo sé. Me da a entender eso por lo que ella dice, por voluntad de varón. A lo mejor ella había tenido ya 5 niñas y dice, contra, no tengo ningún varoncito. Puede ser, no lo sé. No lo sé. Y ahí me quedo entonces. Para mí hay otra cosa como que no le da, que no arroja claridad, ni mucho menos. La Biblia es bastante consistente en decir cuando se conoce la pareja que van produciendo, y conoció fulano a fulana y tuvieron una hija llamada
y padecía el próximo y volvió a conocer a su mujer y volvió a conocer. Entonces eso como que se contrapone a lo que recién se ha dicho y eso no sé. Tiene razón lo que usted está diciendo, pero ¿qué le puedo decir? No nos dice. Y ahí me quedo. Cuando usted me diga que usted no sabe, yo me conformo. ¿Sí? Ya sabremos. Tiene razón, al respecto, hermano, al respecto de lo que dice el hermano Marcelino, ya en el capítulo 5 aclara algo cuando da la genealogía, porque dice 130 años y tuvo a su hijo Set, y después tantos años vivió y tuvo hijos e hijas. Entonces, en primer lugar, como usted dice, son preguntas curiosas que no vienen al caso, pero no es algo que lo cual no tenemos que romper la cabeza. Ya. Y al final, a ver si tuvo hijas antes de Caín. ¿Y en qué cambia eso la historia? En absolutamente nada. O no tuvo hijas, no cambia en realidad nada la historia. No, simplemente el Señor no quiso revelarnos eso por sus razones divinas. ¿Alguna otra pregunta? Es más, ni Caín ni Abel son el linaje, están considerados dentro del linaje de Cristo. No, claro, bueno, Abel obviamente, Caín mucho menos, ¿no? Sí, claro, es Set, el que viene. Ni Caín ni Abel. Ni Caín ni Abel. Pero ya en Caín y Abel vemos todo lo que ocurre en la Biblia, todos los eventos históricos que han sido narrados en la Biblia, e incluso, y esto se lo digo, incluso los milagros que el Señor Jesucristo hizo, tienen un mensaje escatológico, tienen una enseñanza. Todos, la curación del ciego con el barro en los ojos, el exorcismo del Gadareno, el asesinato de Abel por su hermano Caín, todas esas cosas tienen una enseñanza. La historia de Josué, Babilonia, todas esas cosas no solamente tienen un sentido histórico en el momento que ocurrieron las cosas, sino que también nos reflejan una enseñanza por encima de eso. No, eso es otra cosa, hermano. Estamos hablando de la cuadriga que Ireneo nos enseñó. La superposición de realidad es otra cosa. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, cuando estemos arriba, salimos de dudas. Una pregunta, la que nadie pregunta, por si acaso. No me quedó muy claro cuando dijo que se le abrían los ojos y no sé si usted dijo que ellos vieron al querubín con ropa. Vestido. O vestido. ¿Los querubines están con ropa? Claro, lo dice la Biblia. Y eso fue que ellos tenían vergüenza de su... Bueno, a ver, póngase a ver. Si usted tiene, y eso obviamente... Ellos de cierta forma veían al Señor, ¿no? Porque en el Edén estaban con el Señor. O lo sentían o lo escuchaban por lo menos. Y no tenían vergüenza todavía. No sé en qué forma veían a Dios. Eso es algo que yo pensé. Ahora, una de las cosas que dice de abrir los ojos significa ver una realidad espiritual. En la Escritura, consistentemente, siempre que se habla de abrir los ojos, se refiere a ver el mundo sobrenatural. Abrió los ojos el siervo de Eliseo, vio el ejército que estaba en el cielo. Abrió los ojos el varón de ojos abiertos, Balaam, y vio al ángel detrás del burro. Los discípulos, los ojos se les abren, ven al Señor, lo reconocen. Entonces, siempre que se habla de abrir los ojos, está hablando de romperse ese velo, porque hay un velo entre el mundo nuestro y el mundo de los ángeles, de los espíritus, etc., ¿no? Nos dice que cuando estaba, que el querubín en Ezequiel 28 dice que estaba preparado todo tipo de piedras preciosas y él estaba adornado, todo este tipo de cosas para su creación, ¿okay? Entonces, nos imaginamos que este ser que había sido vestido de tanta gloria y tanta belleza, no era visto, por decir así, por Adán y Eva, que lo que están viendo era una serpiente. La serpiente, dice, la serpiente me engañó. Están conversando con una serpiente. Ahora sabemos que las serpientes no hablan, ¿ok? De la misma manera que los burros tampoco hablan. Pero no era el burro de Balaam el que estaba hablando, sino era el ángel que estaba detrás del burro, utilizando al burro como un instrumento para enseñarle cordura al profeta arrogante, ¿no? Entonces, en el jardín del Edén vemos a la serpiente, un ser que está siendo utilizada por Satanás. De hecho, el castigo del querubín es que Dios lo baja tanto, cae tan profundo que lo asemeja a su naturaleza, a la naturaleza de una serpiente. Y esa identidad
de Satanás con la serpiente dura hasta el fin. Se le dice el dragón antiguo, el basilisco, todas esas cosas, es así como un reptil, como un ser que se arrastra, ¿no? Ahora, yo especulo, y eso es algo que yo lo dije en ese momento, yo especulo que cuando ellos pueden ver entonces que comen y sus ojos fueron abiertos, ellos pueden ver entonces a el querubín detrás de la serpiente. Vieron un mundo espiritual. Vieron un mundo espiritual que no podían ver antes, ¿no? Entonces cuando dice, por ejemplo, que escucharon la voz... Pero es especulativo eso, esa parte. No, eso es completamente 100% especulativo. Sí. Es decir, la parte no es, la especulativa no es que vieron un mundo espiritual. Esa parte la Biblia nos enseña. Porque todas las veces, sin excepción, que se habla de abrirse los ojos, se está refiriendo a que hubo una visión del mundo espiritual. Entonces, si usted mira la escritura, todas las veces que dice los ojos fueron abiertos y está hablando que las personas pudieron ver el mundo invisible. Eso es lo que significa. Entonces, esa parte no es especulativa. Eso me lleva a mí a pensar, cuando yo interpreto entonces Génesis, que fue lo que ocurrió cuando sus ojos fueron abiertos. Obviamente que pudieron ver un mundo espiritual que no podía ver antes. ¿Cómo sé yo eso? Porque en el resto de la escritura nos habla de abrir los ojos como tener una visión del mundo espiritual, ¿no? Entonces, esa parte no es especulativa. Lo que yo especulo es que cuando ellos comen de ese fruto, pueden entonces ver a los ángeles, a Satanás. Pero es cuando escuchan la voz del Señor que ellos tratan de cubrirse, ¿no? Ellos cuando ven, o sea, no dice, bueno, no, dice que se escondieron, la voz del Señor. que se escondieron, no que se cubrieron. Dice, nos escondimos cuando escuchamos tu voz. Y a mí me parece también interesante que dice que ellos escuchan la voz del Señor, pero no dicen que lo ven. Entonces eso no es un detalle menor. Dice, escuchamos tu voz en el huerto. Venía Dios. Pero la vergüenza no está relacionada con la serpiente, está relacionada con escuchar al Señor. Bueno, dice que descubrieron que estaban desnudos. ¿Ok? Entonces dice que descubrieron que estaban desnudos. Puede ser, aquí vuelvo yo a especular, que cuando ellos escuchan porque digo que cuando comen del fruto y ven que estaban desnudos y ven que esto es un ser antropomórfico, por decir así, que no es una serpiente, sino que como nosotros, tienen manos, dedos, porque los querubines tienen también alas, ¿no? Que probablemente tenía alas, vestido como con toda la gloria que Dios vistió a Azazel en el momento de su creación. Entonces cuando ellos ven eso, ellos tal vez tratan de imitarlo. Es algo interesante que los hombres tratan de imitar después, cuando eso lo vemos en las otras dos caídas. Ellos tratan de imitar lo que los ángeles están haciendo. Y eso es lo que lleva a las falsas religiones después. La enseñanza de los ángeles que les enseñan a los hombres ciertas cosas. Y el hombre entonces trata de imitar el comportamiento, la conducta de los ángeles. Entonces, yo especulo que probablemente ellos se vistieron o trataron de imitar aquello que estaban viendo. Porque fíjate qué cosa interesante, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos estaban desnudos como los otros animales. En el 25 también lo dice, ¿no? El 25. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Y ahora se ven desnudos y tienen vergüenza. Claro. Entonces, yo no sé si eso es que ellos vieron y dijeron, oh my goodness, nosotros nos falta esto, mira, ese ser estaba vestido, igual que nosotros estaba vestido. Vamos a vestirnos nosotros también como ellos, ¿no? Esa parte es especulativa. Lo que no es especulativo es que todas las veces que se habla de ojos abiertos, se está refiriendo a que el hombre tiene una visión del mundo sobrenatural o el mundo espiritual, ¿no? Bueno, el problema es que sí cierta es, aparte de esto, de que había pasado mucho tiempo. Porque cuando, ¿cómo se llama? Abel. Abel se dedicó a criar ovejas. Para que ella criara ovejas, porque al principio solamente era varón, no eran dos, era una hembra y un macho. Han tenido que haber muchas ovejas para que tengan un rebaño. Han tenido que haber pasado mucho tiempo para que esto se produjera, para que se multiplicara. Bueno, yo no sé si no habían ovejas antes, simplemente las agarró y le dijo, vengan ovejas para acá y las voy a poner en un corral. No. ¿Me entiendes? Asumimos que el Señor creó a los animales por pareja. ¿Cómo? Sí, Una claro. perra, una perra, un lobo, Sí. una lobo, un león, una leona. Pero bueno, O
crió una manada de todo. No, él le presentó eso a los... Había manadas de ovejas. ¿Pero estaban dentro del huerto o en todo el planeta? Ay, hermana, pero qué sé yo no estaba ahí. ¿Cómo es eso? Yo pregúntele Pero a... entonces cuando se fue Adán y Eva tuvieron que haber ido todos los animalitos. Animales había en el mundo. En Cuba no. ¿Entiendes? Bueno, en Cuba no hay nada, pero animales había en todo el mundo. ¿Qué sé yo si estaban en el huerto? ¿Eh? Sí. Obviamente el Señor le puso pieles. ¿De qué pieles le puso? Me imagino a un animal. Digo yo, si se fueron ellos, se fueron todos los animalitos con él. No, es decir, no, yo no sé lo que pasó con la serpiente, ni lo que pasó no, yo no sé eso. No quiero, porque el Señor dice, no quiero saber más allá de lo que está escrito. Entonces no quiero yo pensar. Por eso, ahí es donde yo podemos especular, pero yo soy muy cuidadoso, yo soy un literalista. Para yo ser dogmático en una postura y decir, esto es así, tiene que decirlo así. No que así, pero lo vamos a interpretar de esta manera. Entonces, yo no quiero afirmar una cosa, por eso siempre hago hincapié esto. Puede ser, yo digo, puede ser, o especulo, o pero si no nos reveló el Señor, dice, no sabemos, y no quiero enseñar eso de una manera dogmática. Pero bueno, referente a lo que usted dijo, hermano, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso fue inmediatamente después de que sus ojos fueron abiertos, no cuando escucharon la voz del Señor. Ellos se esconden del Señor cuando escuchan la del Señor. Pero ellos cuando dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. No nos habla de que tenían vergüenza, no nos habla de decir que simplemente vieron que estaban desnudos. ¿Cómo vieron que estaban desnudos? ¿Qué significa eso? Es decir, si usted nunca ha visto más que una persona desnuda en toda su vida, cuando usted por ejemplo vaya al Amazonas y usted ve esas tribus que nunca han tenido contacto con, y andan todo el mundo, las mujeres con los pechos afuera y los hombres, y usted ve cómo están los pobres como salvajes, ¿no? Ellos no sienten ningún problema. Los niños mismos no tienen... Los niños, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Entonces, pero si usted nunca ha visto a nadie, ahora, si uno se aparece, ¿ok? Vestido, con camisa y eso, entonces, ¿y eso qué cosa es? Entonces, algo vieron ellos, porque dice, sus ojos fueron abiertos, y después de que los ojos fueron abiertos, se dan cuenta que están desnudos. La pregunta es, ¿qué vieron? Para llevarles a la conclusión de que estaban desnudos. ¿A quién vieron? O a quién vieron. Y yo creo que probablemente vieron, y entonces se cosieron delantales, vieron que Satanás estaba vestido. Pero bueno, lo dejamos ahí. Otra pregunta que tiene que ser hecha, ¿no? Padre, te damos gracias por tu palabra. Es siempre bueno explorar bien puntillosamente tus escritos, Señor, porque dice en la Escritura, escudriñad la Escritura, pues en ellas hay palabras de vida eterna, en ella está la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias porque nos has mostrado cuál es el origen del pecado de la humanidad, cuál es el origen de la muerte, y aún más cuán gloriosa es tu redención para con nosotros. Guárdanos ahora nuestras casas y tráenos también el domingo para continuar deleitándonos en tu palabra y unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.